GBA Consultoría y Capacitación, SC, presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, Perspectiva General de Reformas Fiscales, con la participación especial del licenciado Fauzi Hamdan Ahmad. Realizó sus estudios profesionales en la Escuela Libre de Derecho, recibiéndose con mención especial el año de 1969. Actualmente es rector de la Escuela Libre de Derecho, donde ha sido profesor de Derecho Administrativo y también en la especialización de Derecho Constitucional en el área de maestría de la Universidad Panamericana de Guadalajara. Es socio fundador del despacho de abogados Hamdan Manzanero y Asociados SC. Ha dictado múltiples conferencias en materia jurídica y política. También ha escrito distintos libros de temas políticos, económicos y sociales. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados y ha sido diputado federal en distintas legislaturas y senador de la República. En la conducción del programa, el licenciado Francisco Cárdenas Guerrero. Los dejamos con el licenciado Fauzi Hamdan Ahmad. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y pues hoy tenemos un programa especial. Como acaban de escuchar ustedes, tenemos la presencia del abogado Fauzi Hamdan, al cual le doy la más cordial bienvenida. Le agradezco mucho, abogado, que nos esté acompañando en este día. Gracias por su tiempo, gracias por su participación. No, muchas gracias por invitarme. Qué gusto poder contar con gente especializada en esta materia y pues qué más que ahora que estamos con la iniciativa de ley de ingresos, presupuesto de egresos y lo que es el paquete fiscal que se ha estado discutiendo últimamente y que ha causado mucho revuelo en la práctica. Yo quisiera preguntarle, para iniciar este tema, ¿cuál es en general la propuesta del Ejecutivo? ¿Cuál es el objetivo que busca o buscó con esta iniciativa? Y si realmente cubre lo que la población espera de esa reforma fiscal. ¿Cómo la ve usted desde el punto de vista propuesta? Y ahorita nos vamos viendo lo que se aceptó o lo que se rechazó. ¿Cómo la ve usted como propuesta? ¿Cómo no? Bueno, en realidad, para sorpresa de todos los sectores de esta sociedad, la propuesta del Ejecutivo es eminentemente recaudatoria. Okay. Se puso como objetivo recaudar adicionalmente 240,000 millones de pesos, 1.5 del Producto Interno Bruto, y encontró o buscó la manera de extraer de la reforma, en la reforma, sobre todo en renta, IVA, IEPS, esos 240,000 millones de pesos. ¿Y por qué digo que es recaudatoria? Porque no tiene ni un propósito de política hacendaria. Okay. Una política hacendaria auténtica es que sirva la política, tanto de ingresos como de egresos, a estimular la actividad productiva. Okay. Que sea justa y redistributiva del ingreso. Exacto. Y, consecuentemente, que genere empleos y ahorros para que la actividad productiva tenga un crecimiento económico. Eso no tiene un sentido, ¿verdad? Y tiene sentido, ese es el propósito. Sin embargo, esta propuesta es verdaderamente contrario a esos propósitos de una política auténticamente hacendaria. Estamos viviendo, como ustedes saben, una atonía económica. Así es. Si no es que ya empezamos un proceso recesivo que viene desde principios de año. Okay. El estimado de crecimiento 3,5% del PIB, ahora ya andamos en menos de 1% del PIB. Hay un creciente desempleo, ha subido que no es cosa menor, de 5.1 a casi 6 de la población económica activa desempleada. Estamos hablando de más de 1 millón de personas adicionales desempleadas. Hay poca liquidez en el mercado. Los mismos empresarios han estado
pidiendo que el gobierno les pague de contratos celebrados con el gobierno y que no han pagado. Okay. Consecuentemente, pues ha venido decreciendo la posibilidad de crecimiento de este país. Y consecuentemente la reforma hacendaria, la reforma fiscal, prácticamente todos los sectores de este país logró su consenso en contra de esta propuesta. Ni un sector se salva. Y obviamente ya en la Cámara de Diputados se le hicieron cambios, ajustes a esta propuesta, empezando de echar para atrás la posibilidad del IVA en intereses, en renta, en colegiaturas, que era verdaderamente descomunal. En materia de impuestos sobre la renta, se hicieron mínimos ajustes en la Cámara de Diputados, por lo cual, que ahora que ya está en el Senado, realmente la propuesta sigue siendo regresiva y prácticamente extractiva y de extraer el ahorro que pudiera tenerse. Para empezar, nada más, en impuestos sobre la renta, se está incrementando para las personas físicas el ingreso gravable a partir de 500,000 pesos hasta 3 millones de 31, 32, 34 y 35%. Pero lo más grave, que a los que hasta 500,000 no se cambia la tasa, la tarifa, pero se le reduce la posibilidad de deducción de 10% o 4 veces salario mínimo, o sea, 92,000 pesos, con lo cual automáticamente el ingreso gravable, la tasa sube. En la parte de las empresas, en lugar de reducirse la tasa como venía en un transitorio de la legislación del año pasado, a 28%, se eleva a 30%. Y no solo eso, y se aumenta también cuando distribuyen dividendos una tasa adicional. Así es lo que iba, exacto, lo que usted dice. Se está agravando por dividendos el 10%, con lo cual automáticamente a las personas físicas se les aumenta y a las personas morales también. En la proporción de 10%. Sí, claro. O sea que es increíble si no es recaudatorio. Se elimina la deducción acelerada, se le hace una simetría entre el ingreso y el gasto en todos los términos de deducción, sin ningún estímulo. En prestaciones sociales se graban a partir nada más hasta 40%, es la deducible, ¿verdad? y el resto es acumulable para las personas físicas y no deducible para las personas morales. Vamos, es catastrófica en ese sentido. En materia de IVA, bueno, pues queda 16% y se homologa en fronteriza. En frontera, pero lo que es increíble, sigue la tasa cero en alimentos y medicinas. Y para que sepan el efecto de lo que es tasa cero, en impuestos de IVA en alimentos y medicinas, sí es tasa cero, no nada más exenta. A las grandes empresas anualmente se les devuelve por este impuesto el equivalente anual de 150,000 millones de pesos, el equivalente a 1.1 del Producto Interno Bruto. Esto es regresivo. Totalmente. En lugar de haber puesto una tasa de control de 3% que no hubiera tenido ningún efecto, correcto, pues se le está hasta beneficiando a las grandes empresas la continuación de esta tasa cero. Claro. Y luego en materia de IEPS se le impone un impuesto
a los Bebidas edulcorantes, a las bebidas azucaradas, de $1 por litro y un impuesto especial que para mí es inconstitucional de 5%, porque no hay impuestos sobre producción y servicios, sobre edulcorantes, la llamada comida chatarra y los que tengan caloríficos más, el chocolate, confitería, todo. Sí. Vamos, verdaderamente es altamente recaudatorio. Aquí nos preguntamos, de acuerdo a lo que nos explica, que creo que es algo que hemos visto en las noticias, que hemos escuchado en foros, que los empresarios están en desacuerdo con todo esto por lo regresivo, quitan regímenes especiales, etcétera, etcétera. Con lo que piensan recaudar, que tampoco es todo el dinero del mundo, pero que van a quitar muchos regímenes especiales y muchas deducciones especiales, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué pasa con el destino del gasto? O sea, yo creo que ahí nos queda como que la inconformidad, ¿no? Por ahí nos queda. Es correctísimo. Mire, el tema de la política económica hacendaria del Estado tiene dos caras, las dos caras del dios Han. La cara adusta, la cara de extracción, de recaudación, que siempre hay una resistencia natural en cualquier país al pago de tributario. Cuando el gasto, porque el ingreso va destinado a cubrir el gasto público. Cuando ese gasto público es verdaderamente eficiente, que va destinado a solventar a las clases más necesitadas de sus necesidades vitales en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de alimentación. Entonces se justifica, pero resulta que el gasto social en materia educativa, de salud y servicios públicos, honestamente es altamente ineficiente. El gasto corriente, que para esos menesteres la gran burocracia es excesiva, desproporcionada, exorbitante, y por lo tanto, pues, esa cara bonita, pues es muy reducida o prácticamente antipática, porque sigue habiendo una gran pobreza, sigue habiendo una gran necesidad de los bienes fundamentales. En materia de necesidad cultural sigue siendo muy baja, materia educativa paupérrima, y en materia de salud, pues no se diga, hay que ir a cualquier institución de salud, al servicio de salud prestado ineficientemente o no prestado, simplemente es altamente ineficaz, ¿no? Correcto. También aquí veíamos que esta reforma incorpora la pensión universal y el seguro para el desempleo. ¿Qué nos puede mencionar acerca de estos programas? ¿También van a resolver el problema? No. Mire, desafortunadamente, déjeme decirle, el gran proyecto del presidente Peña, y lo cual no es nada deleznable, en realidad el gran proyecto es el seguro universal. Okay. Pero para llegar al seguro universal, y que se va a financiar ya no con el pago de cuotas obrero-patronales, sino como en muchos países, con el IVA y un poquito del impuesto sobre la renta. Correcto. Y el seguro universal implica el seguro de salud, el seguro de desempleo y el seguro de pensión. Entonces, pero este proyecto en realidad se precipitó de presentarlo anticipadamente. Este proyecto estaba programado para el 2014. Y ese 2014 es empezar el seguro universal integral bajo el sistema de financiación del IVA y de renta a un plazo gradualmente de 10 años. Así está el proyecto. Sin embargo, inexplicablemente, quizá para justificar eufemísticamente esas medidas recaudatorias eminentemente, le dieron el cariz de que es una reforma hacendaria,
de contenido social, porque el seguro de desempleo y el seguro universal de pensiones para los adultos mayores de más de 65 años. Así es. Entonces, Pero no va a resolver el problema. Bueno, ni siquiera honestamente lo que implica el seguro de desempleo, y más ahora que va a subir, es prácticamente el equivalente a un salario mínimo. Y ya sabemos que los salarios mínimos, pues para cubrir las necesidades vitales, está muy por abajo. Por ponerle un ejemplo, el seguro de desempleo en España, que tiene una economía recesiva, es el equivalente a nosotros de 15 salarios mínimos mensuales. Sí, claro. Digo, allá pues, por lo menos, digo, y aún así, y no salario mínimo. Y además hay otro problema más serio, el endeudamiento del gobierno. O sea, está proponiendo un déficit fiscal que, en otras palabras, es endeudar al país el equivalente para el año que entra 650,000 millones de pesos, el equivalente a 4.5 del Producto Interno Bruto de este país. Entonces, no tiene ninguna justificación y sobre todo contradiciendo lo que el Ejecutivo, desde que tomó posesión, el famoso cero déficit fiscal. Entonces, no se cumple. Déjeme decirle de verdad, es de risa. Es verdaderamente de risa. ¿Usted cree que lo puedan hacer? Bueno, ¿y en qué cabeza cabe si esta reforma lo que está provocando es más informalidad? Mire, no de ahora, pero desde principios de año al Ejecutivo se le presentó un proyecto de reforma fiscal, de varios exlegisladores, etcétera, bajo el esquema de un impuesto sencillo, simple, a tasa baja, con mínimo deducciones para generar precisamente estimular la actividad productiva. Y que contrario a lo que se pueda pensar, y ustedes que están estudiando, de hecho, opera lo que se llama la curva Laffer. La curva Laffer es que no por estar aumentando las tasas impositivas se va a recaudar más. correcto. Es una falacia. Al revés, llega un punto en que bajando las tasas y haciéndolas simples y sencillas, con mínimo de deducciones o no deducciones, el ingreso tributario aumenta la base gravable en automático, Claro. y aumentan los ingresos tributarios. Así lo tiene toda Europa del Este. Así lo tiene Irlanda, que por cierto está de visita el presidente de Irlanda. Así lo tiene Portugal. Así lo tiene Europa, Asia Menor, el Medio Oriente y China, Malasia, Indonesia y todo. Impuestos, tasa baja con mínima deducción, que viene siendo lo mismo que el impuesto de personas morales, 30% menos las deducciones. El ingreso gravable, después de deducciones, pues viene siendo el equivalente al ingreso bruto, un 12%, Exacto, lo que era el 10%. impuesto único. Claro. ¿Ya? Claro. La tasa única, el tax flat. Bueno, pues no quisieron. Bueno, no es que no quisieron, porque hicimos la propuesta, tuvimos algunas reuniones en el mes de febrero con el secretario de Hacienda y el subsecretario, y bueno, pues sí, cómo no, muchas gracias, lo vamos a ver y todo. Ahí quedó. Y ahí quedó, y bueno, lo que nunca nos imaginábamos que viniera una propuesta de esta naturaleza. Claro. Lo cual no tiene ninguna explicación ni justificación política, jurídica y mucho menos ética. Así es. Porque todos los sectores están afectados.
No se diga el sector empresarial, pero las personas físicas en todo orden. No va a haber ahorro. Claro. No puede haber ahorro, y más con siendo los sueldos además tan bajos en este país. Estábamos viendo la propuesta del Ejecutivo que para fomentar el ahorro proponían los depósitos o las cantidades complementarias a su cuenta de ahorro, y estaban proponiendo ellos aportar 60 pesos por cada trabajador anuales. Digo, eso no creo que sea... Es una ridiculez. Es una situación media... Por eso le decía, Francisco, la verdad es que es una burla, honestamente. ¿Qué se necesita entonces? ¿Qué hubiera sido mejor que incrementáramos la tasa del IVA a un 3-4% para general, alimentos y medicinas, Así es. y bajar impuestos sobre la renta un poquito? No, ¿Cuál no, hubiera no sido un poquito, mejor? esto es lo que le estoy diciendo. A un 12%, 15%. Exactamente, la tasa única con mínima deducciones, no deducción, Así para es. las micros, pequeñas, medianas empresas y personas físicas. Sí, porque se dice que paguen más los que más tienen, pero no se dice cómo se puede implementar un programa para que produzcan mejor. Porque a lo mejor igual sería, ¿qué pasaría si no les cobráramos más que, como usted dice, un impuesto a la renta muy, muy bajito, un IVA más generalizado, y la gente con ese dinero que va a obtener consume? Para las personas físicas en nuestra propuesta, ¿Sí? la tasa máxima para personas físicas de ingresos por salarios o independientes, 20%. En impuestos sobre la renta para las empresas, sean personas físicas o morales, a las micros, de 0 a 20 millones, 4%. Sobre ingreso neto, o sea, Correcto. después de devoluciones. De ciertas deducciones, pero limitadas. No deducciones, aquí ingreso neto, después ingreso, de ok. devoluciones, rebajas o Ya descuentos. entiendo. De 20 a 80, 4%. 7, no, de 0 a 20, 4%. Perfecto. De 20 a 80 millones, 6%. De 80 a 150, 7%. Y de 150 en adelante, 12%. Okay. Y la corrida que hicimos es que el ingreso se iría más de 3 del PIB. Más del doble de lo que piensan hacer Claro. ahorita. Y en IVA estábamos proponiendo en alimentos y medicinas 3% de control. Así es. Nada más, que no va a tener ningún efecto en el precio. Claro. 3% de control. Claro. En impuesto general, 12%. Y a los estados, por el federalismo fiscal, Así es. impuesto al consumo, hasta 4%. Claro. Con eso. Así. Pero no grabando lo que querían grabar, colegiaturas. Mire, ellos sabían, les digo, el Hacienda, que iba a ser rechazado estos. Entonces, como toma y daca, así como no te voy a hacer. Claro. A una sociedad no se le puede engañar o no se le puede hacer ese tipo de trampas. Claro. Eso es una vergüenza y es, honestamente lo digo, Sí. una falta de consideración de inteligencia a la sociedad en su conjunto. Es verdaderamente extractiva esta reforma y me voy a atener a las consecuencias. Ya quiero ver el año que entra Sí, claro. lo que va a suceder. En la parte que ellos llaman simetría fiscal, ellos dicen para que se dé Perdón, las... hay otra Oh, sí, por favor. se me olvidó comentar. Para las empresas, el máximo de deducción 47%. En las personas físicas, el equivalente 10% o 4 salarios mínimos. En las personas morales, 47% y no más. Sí. Los están topando. Pero aparte, Eso, tengo mis dudas sobre la constitucionalidad es lo de que le iba eso. a platicar. Sí, no. porque ellos, Y otras cosas. ellos lo manejan desde el punto de vista que haya simetría, pero yo Sí, ¿cuál simetría? yo como patrón le estoy pagando un sueldo y que la ley le permita a él pagar por una cantidad y por otra no quiere decir que mi capacidad contributiva no haya sido menor. Obviamente. Ese es el punto. Lo que usted dice es exacto.
Ese es el argumento para considerarlo desproporcional e inequitativo y por lo tanto el problema de constitucionalidad. Sí, nos preguntábamos aquí, bueno, independientemente de que hay ciertos rubros en los cuales hay abusos, que efectivamente los hay en el consumo en restaurantes, por ejemplo, pero hasta lo veíamos como medida de control. Obviamente. Porque están diciendo, ya nada es deducible, lo veíamos hace 8 días en un programa, ya nada es deducible, yo en el restaurante no voy a pedir ninguna falta. ¿Dónde está el control? Hasta les perjudica. Incluso, exactamente, incluso es bajo. Debería dejarse a 50%, hombre. Exactamente. Y obviamente, pues, pide usted su factura y automáticamente controla a los restaurantes. Pero otra cosa, la economía informal, y ustedes seguramente ya lo vieron, la economía informal de las personas económicamente activas representa el 50% de la economía. Exactamente. Es impresionante. Y con esto va a aumentar, obviamente está invitando a la informalidad. Claro. Pues la complejidad, la determinación de impuestos, la carga administrativa y todo, ¿no? Claro. Hay una parte que, hay cosas que no pasaron, pero que la Secretaría de Hacienda siempre ha tenido la intención de incorporar la cláusula antielusión famosa, la prevalencia del fondo sobre la forma. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, por fortuna no pasó, pero eso demuestra siempre la actitud de las autoridades hacendarias. Parten del principio de mala fe del contribuyente. Así es. Y las figuras de simulación, que ellos lo tipifican como fraude, etcétera, pues simplemente es porque el esquema fiscal es complejo. Claro. Y se presta a lo que sucede en la práctica, que las autoridades fiscales, por ciertos formalismos, fincan los créditos fiscales. Y luego en el tribunal se los tumban, casi todos, por falta de fundamentación y motivación. Así es. Y cuando eso sucede, ya en la ley del Servicio de Administración Tributaria y la de responsabilidad patrimonial, el particular tiene derecho a demandar daños y perjuicios a la autoridad hacendaria. Sí. Y hay muchos juicios en contra ya del SAT, derivado de esto. Entonces, y esto se eliminaría con un régimen fiscal sencillo, simple, como lo que estoy diciendo. Porque es sofisticación, se presta al cochupo, a la compra de facturas apócrifas, por eso mismo. Y a la evasión fiscal. Totalmente. Digo, la pregunta sería, usted no tiene la respuesta, me diría que se los preguntara a ellos, pero ¿habrá alguna razón? Creo que hay un consenso en la práctica en relación a que todos hablamos de cómo mejorar la política fiscal, propuestas de parte de legisladores, propuestas de empresarios. Así es. Creo que tienen un cúmulo de propuestas. ¿Por qué no lo hacen? No entendemos. Mire, esa es la gran pregunta, don Francisco. No entendemos. Porque además esta propuesta no la socializaron. La tuvieron en secrecía absoluta, total. La cacarearon que va a venir y que simple, sencilla, y que los que más ganan, más paguen. Todo eso. Iba a decir otro. Sí. Todo ese rollito. Cacaraqueo. Cacaraquearon, pero resultó otra cosa muy diferente. Muy triste, muy decepcionante y frustrante para este país. ¿Cómo ve la eliminación del IETU y del ITU? No, bueno, fue un bodrio que precisamente en el sexenio del presidente Calderón, el presidente Calderón le dio instrucciones a Agustín Carstens, que era secretario de Hacienda, perdón, en el 2007, impuesto, como lo que le estoy diciendo, a tasa baja, el impuesto único, con mínimo deducciones o cero deducciones. Claro. Ya el efecto, el tax flat, que es lo que resultaría ya de las deducciones, ¿no?
hicieron el ejercicio, pero le dio al secretario de Hacienda, entonces, don Agustín Cartens, que se le fueran a bajar los ingresos. No considerando, que estoy seguro que sabía lo que es la curva Laffer, a la que estaba diciendo, que entre más altos los impuestos, el efecto es contrario, se reducen los ingresos, más bajo los ingresos tributarios suben. La curva Laffer, hombre, es de un gran economista, fue asesor de Ronald Reagan, que es en esa época, en los 70, pusieron en Estados Unidos impuestos bajísimos para generar actividad económica. Claro. Y le dio miedo, y entonces hicieron un bodrio, el bodrio de empalmar el impuesto sobre la renta y la tasa única del IETU, y la que resultara mayor, grabando los flujos, el cash flow, de una manera impresionante. Hicieron un bodrio, y su determinación, serios problemas ante la autoridad fiscal. Claro. Ese fue, por un miedo. Obviamente, desde el transitorio, cuando se hizo esa reforma, decía que iba a durar máximo 3 años, de 2008 a 2011, y que se iba a derogar, porque no tuvo los efectos esperados, ¿no? Claro. El impuesto sobre depósitos sí. Pero como control, ¿no? Como control, porque es acreditable, digo, para el impuesto sobre la red, como un mecanismo de control sobre, para la evasión o la bancarizar, pues, el impuesto. Que yo creo que les quedó, que quedó como debió haber sido desde un principio. No recaudar ningún impuesto, sino simplemente informar al banco quienes depositaban en efectivo, nada más, ¿no? Exactamente, así es como venía y así quedó. Y ahorita en el dictamen ya sí se aprobó la eliminación del IETU y la eliminación del IDE. No, sí, claro, no. Ya quedó listo. La nueva ley de impuesto a verte ya estaba eliminando el IETU. Ok. Sí, no, 100%. ¿Y en la consolidación fiscal cómo quedó? Bueno, pues la misma gata revolcada, en lugar de llamarle consolidación, empresas integradoras, y nada más el efecto del dividendo. De dividendo. De que se va a tener que pagar el dividendo transitorio de lo que por la desconsolidación, porque eso sí tendría y derecho de deducirlo. Pero pues la misma gata revolcada un poco. Sí, todo esto que veíamos de que finalmente la recaudación no es lo que ellos esperaban. Nos hablaba usted de un déficit de casi un 3-4% contra una recaudación del 1.5% del Producto Interno Bruto adicional, que para haber tenido a todos en contra no valía la pena haberlo manejado de esa manera. Claro. Mire, la ley de ingresos, el estimado de ingresos en renta, 1.400.000. En IVA, 800 y tantos mil millones. En IEPS, 42.000 millones. Vamos, representa en relación con el PIB el 11%, sin considerar los ingresos petroleros, que van a seguir siendo el ingreso principal, que va a representar el 30-40% todavía para el siguiente año del total de los ingresos del Estado. ¿No iban a modificar el régimen fiscal de Pemex para que pagaran ahora igual? Ahora hasta que venga la reforma energética. Y además va a tener lugar hasta el 2015. Y luego toda la exposición de motivos que vemos del Ejecutivo es en relación a todos los países de la OCDE. Todo lo que hace la OCDE. ¿Cuánto recauda la OCDE? Digo, no es un parámetro parejo. No solo no es parejo, sino que estamos partiendo de esquemas totalmente diferentes. No es comparable peras y manzanas, pues. Claro. Y además, esos países de la OCDE, pues tienen una evasión equivalente a un 12%, 15% de los económicamente activos. Aquí estamos hablando del 50%. Así es, 50%. Es impresionante, ¿no? Sí, claro. Bueno, y además otra cosa. Sí. Tampoco pueden contribuir los que no tienen capacidad contributiva. Así y es. por fortuna, y es poco, hasta 7 salarios no pagan impuestos. Pues eso es lógico, ¿no? Claro. No se les va a sacar a las piedras agua, pues digo, es absurdo.
y la pobreza es enorme en este país. O sea, económicamente activos que puedan generar pago de impuesto, la proporción es bajísima. Sí, sí, sí. Estamos hablando, mire, perdóneme, pero no sé si se entienda, pero de pobreza, no extrema, pobreza general, de que no reciben más de 3 salarios al mes, como usted sabe, el equivalente a 52 millones de paisanos. Qué barbaridad. Y somos ciento y tantos. Sí, 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 sí. Y de extrema pobreza, 12 millones. Digo, bueno, que no reciben ni medio salario. Digo, es que es una bofetada lo que... Claro. O sea, la diferencia de ingresos es verdaderamente abismal y no se vale. Y entonces, ¿cómo le piden al empresario que produzca? Pues ¿Cómo bueno, le piden pues esto sí, para, pues que, sí, pues sí. para que podamos dar fuentes de empleo, para que puedan consumir? La redistribución de la riqueza, no sé si usted está de acuerdo, no se basa nada más en cobrar más impuestos, sino en el consumo, Exactamente. en lo Para que el ahorro que haya. y en la creación de empleos, No hay creo duda, yo, ¿no? No hay duda. Por eso decía, el impuesto debe ser desde la política hacendaria de estímulo a la actividad productiva y consecuentemente generación de empleos y salarios dignos. Claro. De ahí debemos empezar, porque la verdad el mecanismo de los salarios en este país, vis a vis el mismo cargo, de este mismo puesto y todo de otros países, es bajísimo. Claro. Es más, nosotros estamos por debajo del equivalente de salarios de Brasil, Argentina, Perú. Bueno, Perú es un país que está latinoamericano, pero así, Sí. Creciendo. ¿Por qué no se le cobra a los informales? Porque es difícil, porque no quieren, porque es más fácil a los que tenemos Te voy a cautivos. decir una cosa, porque somos un país muy corrupto, vamos a hablar en plata. El mismo sistema. Sí. El sistema es muy corrupto. Ujú. Esa es una realidad. Y entonces eso Empezamos de ida y vuelta, pero mucho el sistema arrolla. Esa es la verdad. Okay. Bueno, todo Sí. esto a nivel macro, pues nos queda claro que llegaríamos a lo mismo de por qué limitan las deducciones, de por qué limitan las exenciones. Todo eso vamos hacia lo mismo, hacia lo que ya nos acaba de explicar. Pero para nuestros amigos que escucharon la propuesta del Ejecutivo y que apenas la semana pasada se dictaminó, hay algunas cuestiones en las que me gustaría que nos platicara si pasaron, si no pasaron, cómo quedaron. Sí, cómo no. No sé si tenga algunas que tenga en la mente o mencionamos algunas que yo tengo por aquí. Sí. Bueno, del caso del IVA, esas ya fueron muy notorias. En materia de impuestos sobre la renta, venía para la venta de casas de habitación, pues venía la propuesta verdaderamente a un máximo de 650,000 pesos exento. Por fortuna se modificó en la Cámara para que sea a partir de 3,5 millones para arriba exento. Bueno, ok, o sea, sigue estando exenta la venta de casa habitación. Pero hasta después, la mitad, 3 millones. La mitad de lo que era antes, de 7 de millones. De acuerdo. En otros rubros de impuestos sobre la renta, el punto es que la tarifa de personas físicas se dieron diversos espacios de ingresos para llegar ahora no nada más a 32, sino a 35, ¿verdad? Se estaba en 32. Estaba en 32 a 500,000. Pues digo, pues no es posible, ¿no? Entonces se lastizó un poquito. ¿Y esto de la deducción del 41% que platicamos, sí pasó? ¿Sí pasó? ¿La que solamente podemos deducir cuando pagamos a trabajadores el 41%? Eso hasta ahí. Eso quedó. Eso sí quedó. Así, 41%. Ok. Lo de automóviles que pretendían... como estaba ahora. Quedó en 175 pesos. Bueno, pero es que debieron haber aumentado el límite, ¿no? Obviamente. Se supone que hay inflación. Obviamente, es más alto, obviamente. ¿no? Qué barbaridad. Mire, ahí yo creo que todavía esos puntos
Sí. el Senado lo va a cambiar. Ah, ok. Yo creo que va a haber ajustes. Por ejemplo, el IVA en frontera, creo que va a lograr de que sea progresivo. Okay. De que empiece con ya 12, el año siguiente 13, 14, hasta 3, 4 años que llegue a 16. Al 6%. Porque ahorita hacen competitivos, la gente, pues obviamente se va a ir al otro lado a consumir. Claro, Pues, evidentemente. no hay duda. Lo que pasa es que eso no hay tanto revuelo porque no a todos nos afecta. No. Pero como a las toda de la las gente colegiaturas, que ahí sí quería, bueno, como ustedes se lo pusieron como un chocolatito para que todos nos distrajeran a todos de eso y pudieran ver todo lo demás. El tema de maquilas, más o menos se hizo el ajuste para los certificados, que sí pueden precisamente no pagar el impuesto temporal de importación, siempre y cuando estén certificados. Si no están certificados, sí. O sea, pueden compensarlo las certificadas. Y la mayoría de las maquiladoras están certificadas. Nada más para corroborar, de los dividendos, este impuesto adicional, ¿sí pasó? No, sí pasó. Qué barbaridad. Pero será para los dividendos que se paguen a partir de 2014, obviamente, ¿verdad? Sí, claro. No los que van a pagar de utilidades de cosas anteriores. Sería... Los que se queden a partir de 2014. Claro. Si no sería retroactiva. No sería inconstitucional. Ok. Claro. Y en las operaciones en bolsa, así es. Sí queda en 10%, pero se excluye las acciones derivadas de fusiones, escisiones o de capitalización. Ok. Pero también nos platicaba que sí pasó lo de las deducciones personales que las limitaron para personas físicas. De 2 a 4. De 2 a 4. 92,000 pesos. Así es. Era una risotada, ¿no? O el 10%. O 10, la que resulte. ¿verdad? La que resulte menor, creo. Menor de las dos. No, lo único es de 2 a 4. Porque 10% ya estaba, ¿no? ¿Y eso de los alimentos para mascotas también pasó? No, esa pasó. ¿Sí pasó? Sí pasó. No, y esa la van a tumbar, digo. No, y el 5% comentábamos de las fritangas. Bueno, sí, lo creo que comentaba aquí está, lo tengo. Mire, 5% más el IVA, estamos hablando sobre el IEPS. de la comida de mascotas y las mascotas, estamos hablando... Perdón, esa es la página 16 del documento que le entregué. Sí, ¿verdad? Sí. Es ahorita se lo busco yo. La comida chatarra, las que tengan energético, chocolates, confitería, todo, dulces. Pero ¿sabe usted a quién les pega? Alimentos a los abarrotes. Claro, es cierto. Densidad calórica alta, a partir de 275 kilocalorías. Y su carabina de Ambrosio. Entonces, ¿qué? ¿Ustedes creen que con eso es como el impuesto a las bebidas alcohólicas o a los cigarrillos? Así es. ¿Usted cree que sea disuasivo? No. Claro que no. Lo único que es que encarecen el producto. Así es. O sea, no que por el tema de obesidad y el tema, su carabina de Ambrosio, eso no es disuasivo, hombre. Claro que no. Lo único que es persuasivo para otras cosas. Claro, pero también retributivo para algunas personas. Claro. En relación a la responsabilidad solidaria de los socios, ¿pasó? ¿No pasó? ¿O se quedó como está ahorita? Como estaba, no. Ok. No, por fortuna, no. Ok. También en materia de comprobantes fiscales, quieren homologar a todos los contribuyentes con los electrónicos. Quedó igual también. Y eso quedó igual. El buzón tributario, también sí quedó. Lo que no entiendo por qué lo eliminaron es en relación a la utilización del estado de cuenta como comprobante fiscal. Así es, claro. No pero si era una alternativa muy razonable para poder comprobar nuestras erogaciones, también la eliminaron. Eso la eliminaron. Muy bien. Hay un tema en relación a las facturas que la autoridad detectó que eran apócrifas. Bueno, ya no apócrifas, porque la exposición de motivos dice
ya detectamos que han evolucionado, dice, ya no son apócrifas, ahora sí son válidas, pero me doy cuenta que quien las expide no tiene infraestructura, ni trabajadores, ni nada. Entonces son simulaciones. Exactamente. Y decían que iban a incorporar en el 69 de código una disposición en la cual iban a poner una lista de todas aquellas empresas que vendían ese tipo de facturas. Lo quitaron. Okay. Sí, porque... No, pues es perverso. Pues no, junto con pegado. Estar nosotros buscando ahí a ver si no estamos en la lista de los Sí. que una factura del que me dio una Así factura y es. estar buscando si no Así estaba es. yo en esa, Sí. en esa parte. No, estoy seguro que no estaba usted, ¿eh? No, ojalá y no, ojalá y no. No. Nos dice entonces que la deducción inmediata también o acelerada la eliminaron completamente, aunque sea fuera del Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, la quitaron completamente. Ok, bien. En cuanto a espectáculos públicos en IVA, también pretendían grabar todos, menos cine y menos teatro. Perdón, teatro. Sí. Teatro y había otra. y había... Y circo. Y circo. Teatro y circo. Eso se eliminó. Se eliminó. Ok. Bien. Bueno, esas son de algunas de las propuestas que hicieron y que pues ya se dictaminaron y que ahora pasan al... Es que están en el Senado y creo que va a venir otras más que va a lograr. Bueno, en primer lugar, sí. El PAN en contra de la propuesta, aún con las modificaciones, porque sigue siendo regresiva y extractiva, ¿no? Y ya el PRD en el Senado se está sumando al PAN para algunos otros cambios, como el que le decía. Ok, de la frontera, gradualmente ir aumentando el impuesto. Y en el impuesto, la tasa para las personas físicas, que se va a atenuar. Y también nos anunciaron, perdón que insista en la otra parte, pero también nos anunciaron que el seguro para desempleo, que era una gran medida según ellos, pero la terminan pagando los trabajadores. No hay duda. A través de su Infonavit, que ahora les disminuyen del 5 al 3% o al 2%. Y lo terminan pagando los trabajadores. Y la pensión universal de 1,095 pesos. Pero bueno, otra pregunta aquí en relación a lo que pueden hacer los señores legisladores. Ok, ya hablamos de que el Ejecutivo no quiere hacer los cambios. ¿No los podrían proponer los legisladores, esos cambios de los que ustedes hablan, para efecto de que se aprobara? No se quiso en esta etapa, en este momento, pero le puedo asegurar que el año que entra, el PAN va a proponer como régimen opcional el impuesto a tasa baja para las micros, pequeñas y medianas empresas, como régimen opcional. Okay. Y al optar por ese régimen, como en el régimen de consideración, deben mantenerse 5 años, lo cual pues con mucho gusto. Okay. A estas tasas que le estaba diciendo en forma general. ¿No disminuyeron la ley de ingresos en cuanto al monto? ¿Lo dejaron igual? No, sí disminuyeron porque 50 y tantos mil por el tema del IVA todo esto. Lo ajustaron. Lo ajustaron, subiendo el precio del petróleo de 80 a 85 y el tipo de cambio a 12.90. Okay. Pero aún así es una risa. ¿Y el déficit fiscal qué? Exactamente. No, eso no lo movía. Que decíamos que íbamos a hacer 0, ¿no? Y que ahora dicen ellos que en 5 o 6 años lo van a ir disminuyendo gradualmente. ¿Cuál sería? Ya nos adelantó, vamos a ir dando ya los comentarios finales. Yo le preguntaría, ya nos adelantó muchas cosas, y con lo que nos acaba de platicar, yo concluyo que no es una reforma fiscal integral para nada. Obviamente que no. Que no hay una política fiscal definida, que el cajón en donde vamos a poner la política fiscal no está claro, no está adecuado, y que siguen siendo parches y que siguen pagando los mismos que venían pagando. Es correcto. Esa sería Ese es definitivo. Y que esta reforma, esa miscelánea, muy corta, más de lo mismo, lo que va a generar es más informalidad. Eso no hay duda. Ok. ¿Alguna conclusión final para que cerremos el programa, abogado? Pues yo creo que algo que no le haya Hacienda, preguntado, el gobierno
debe estar consciente y debe, si tiene la intención de una honestidad intelectual y de política pública, reconocer que por primera vez en la historia de este país, todos los sectores logró su consenso. Pero En contra de él. pero en contra. Todos, sin excepción de uno. Es que es increíble. Lo cual demuestra la clase de servidores públicos que más que ver el aspecto humano, hacendario tanto de ingresos y egresos, en lugar de cerebro, tienen un signo de pesos. Así de simple. Así de simple. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Porque a veces también nos quejamos, nada más nos quejamos. O la gente que estamos en los foros, nada más nos quejamos. Contra esto van a llover los amparos. ¿Sí? La gran responsabilidad va a ser ahora de la Corte. Y espero que mi querida Corte ahora sí entienda y vaya, porque claro que van a llover los amparos. Del sector empresarial, de personas físicas, le digo, limitar la deducción, pues es automáticamente una subida de tasa. Claro, es un incremento de impuestos automáticamente. A las misceláneas fiscales, que son más o menos 1 millón de misceláneas en todo el país, con esto del impuesto especial y más el IVA en todos estos productos, que es lo que está de refrescos y todo, edulcorantes y llamada o mal llamada comida chatarra y energetizantes y todo, pues les va a causar un serio problema. Claro. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza, y que empecemos con una política fiscal sin rumbo, ¿no? Sí, así que eso es lo es. más triste, que no tenemos una política fiscal adecuada. Sí. Bueno, pues, abogado, le agradezco mucho que nos haya destinado este tiempo, No, con mucho su gusto. tiempo, el espacio que nos dio. Ha sido una plática bastante amena, le agradezco muchísimo su participación y quisiera, en nombre de GBA, darle un pequeño reconocimiento. Hombre, muchas gracias. Ahora que nos hizo el favor de Espero acompañarnos. que les haya sido bastante. de utilidad, aunque haya sido breve, pero es concisa. preciso y conciso. Así es, así es. Y mire, voy a permitirme leer. GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Fauzi Hamdan Ahmad, por su destacada trayectoria profesional, por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman al calce Contador Público Ángeles Mandujano López, Contador Público Certificado Andrés Ávila García, México DF, octubre del 2013, y pido por favor un aplauso para el licenciado. No, hombre, no, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Bien. gracias. Enhorabuena, licenciado. Muchas gracias. Amigos, pues ese fue un programa especial de GBA y nos veremos la próxima con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Muy buenas tardes. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.